Están ya con nosotros Bashira Escudero, buenos días, y Cheli Caballero, muy buenos días, bienvenidas a las dos a Córdoba TV. Ellas son miembros de Mujeres en Zona de Conflicto. Representáis a esta asociación, a esta entidad, y además habéis tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener esa experiencia en Palestina, así que segurísimo que tenéis muchísimo que contarnos. Así es. Bueno, si queréis empezamos por esa rueda de prensa que tenía lugar ayer a eso de las 12 en la sala de juntas de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, ofrecida por Verónica Martos, la concejala de Juventud y Cooperación, y por Mila Ramos, ¿verdad?, presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto. Presentaban su diagnóstico. ¿Qué nos podéis contar acerca de este fruto, el resultado de este parto, como decíamos hace un momento? Bueno, la presentábamos, es un diagnóstico sobre mujer, paz y seguridad en los territorios ocupados palestinos, ¿no? Era un poco pues un trabajo que llevamos viniendo haciéndolo durante los últimos 3 años, y como bien dice, nos ha dado la oportunidad de ir a terreno a los territorios ocupados palestinos y entrevistarnos con muchas organizaciones, cerca de 21 organizaciones de mujeres, ¿vale?, que son frutos, bueno, de este trabajo. Sí. Y bueno, un poco la metodología que hemos usado es un diagnóstico cualitativo, entonces ha consistido sobre todo en entrevistar a asociaciones de mujeres, recoger ese testimonio, y es un poco lo que se puede ir viendo. Entonces hemos querido también ir reflejando la situación y al mismo tiempo ir dando voz a esas mujeres a partir de testimonio, entonces se hace amena la lectura también. Una compilación de experiencias, de percepciones en primera mano, por supuesto, y también de logros, por un lado, pero también de muchísimas dificultades, ¿no? Estáis tomando la temperatura realmente a lo que está sucediendo, porque esto es algo que además hemos hablado muchísimo precisamente con otras representantes de vuestra misma entidad, y es que no tiene nada que ver, sigue distando muchísimo la realidad que nos cuentan a través de los medios y lo que realmente se está viviendo allí, ¿no? Efectivamente, y además con el excedente además de violencia que se ejerce muchas de las veces hacia las mujeres, sobre todo también por ese patriarcado hegemónico que está imperante en todo el mundo, ¿no? Entonces además arroja en un conflicto, en una guerra, además arroja ese excedente más, ¿no? Y es un poco lo que, pues bueno, como sabes, nuestra organización lo que intenta es favorecer esas políticas hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y un poco por recoger eso, pero en los territorios palestinos. Todo esto viene también porque hay una resolución que nosotros la tomamos como un instrumento de derecho internacional, que es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que salía ya por el año 2000. Entonces en el año 2010 intentamos hacer, allá en la zona donde estábamos trabajando, en Bosnia, en Colombia, en territorios ocupados palestinos, intentamos hacer, pues como bien decía, medir un poco cómo estaba la situación, que se había avanzado, cómo habían utilizado esas mujeres también esa herramienta internacional, y ver un poco la situación también, porque eso nos iba a ayudar, y este diagnóstico es para ello también, para que nos iba a ayudar de tomar cómo está ahora mismo la situación y comenzar a crear de nuevo estrategias, ¿no?, o medir cómo iban nuestras estrategias encaminadas hacia el desarrollo en esa zona. Porque me interesa muchísimo la atención que habéis prestado desde siempre a esta resolución. Mujeres en Zona de Conflicto nace en el año 94, desde el año 97 estáis ya en Palestina, aunque actualmente, como bien decíais, estáis en muchísimos espacios, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Paraguay. Lo cierto es que, entre otros muchos además, lo cierto es que esa resolución se ha convertido como una especie de reto, ¿no?, de cima hacia la cual escalar y sueño que conseguir, ¿no? Sobre todo porque esa resolución es gracias a la lucha del movimiento de mujeres mundial desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ha sido toda una conquista, entonces cómo no recogerla, ¿no? Quedan muchos espacios vacíos, porque bueno, ya sabemos que ocurre en estos casos de que en Naciones Unidas nos gustaría que fuera mucho más amplia, de ahí por ejemplo que se tomara la 1820, que es posterior, sobre la violencia sexual, también cometida como arma de guerra en muchos de estos contextos. Pero sí, para nosotros es un estandarte un poco para ir midiendo también y exigiendo, como te digo, eso, porque es un instrumento de derecho internacional con el cual podemos reclamar todo esto. ¿Consideráis que le falta contenido o que falta praxis de un buen contenido? Le falta contenido también, ¿no? Porque es un poquito de todo, ¿no? Sí, es incompleta, ¿no? A varios niveles. En Palestina, en los territorios palestinos ocupados, por ejemplo, no hay un plan de acción para implementar la resolución 1325, ¿no? Era una de las demandas que hacían
que hacían las mujeres, las asociaciones de mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra de las demandas, por ejemplo, era eso, que las propias asociaciones palestinas, los movimientos de mujeres, apoyaban en la resolución, pero también le suscitaba mucha desconfianza, puesto que las Naciones Unidas es el mismo organismo que ha instado al gobierno tanto de Israel como al propio palestino también en muchas ocasiones, con muchas resoluciones que han sido vulneradas y ninguneadas. Entonces, claro, la población, y en este caso las mujeres puntualmente, no tienen confianza en esa resolución, pero sí que reclaman efectivamente la autoridad de que tanto con su trabajo, sus acciones, sus actividades van encaminadas a que esta resolución sea posible. Además de reclamarla, ¿no?, también hace con su trabajo pues los avances, ¿no?, para que esta resolución tenga mayor contenido en la praxis, como bien decías, ¿no? Es interesantísimo esto que has apuntado, y es que ellas lo reclaman, y esto es fruto también del trabajo que hacen organizaciones como por ejemplo Mujeres en Zona de Conflicto, que no es solo de prevención, de lucha desde aquí, sino también desde allí, para que se conciencien y conozcan sus derechos, ¿no? Porque por desgracia desde aquí lo vemos todo muy sencillo, pero allí tiene que ser tremendamente difícil primero asumir y aceptar que la situación que tienen siempre las mujeres con ese plus, ¿verdad?, de discriminación, es totalmente el revés, digamos, de lo que debería ser, ¿no? Además, y se hace más complicado, ¿no?, con el tema del posible desplazamiento por el tema de los checkpoints. Los checkpoints son esos controles militares que se encuentran en carreteras, se encuentran en todos los sitios, entonces es mucho más difícil desplazarse y demás. Además veíamos también, ¿no?, el impacto diferencial también que tiene para las mujeres la situación, ¿no? Que las organizaciones también más grandes, ¿no?, y las más pequeñas también, como efectivamente como existe también esa brecha, ¿no?, depende del lugar que está, en los poblados más pequeños no hay tanto acceso y demás. Lo que sí es que sí que son conscientes muchas veces de sus derechos. El tema es que esa misma agenda que imponen ese patriarcado, puesto que las mujeres no tienen acceso a esos espacios de toma de decisiones, incluso de acuerdos de paz que se han firmado más de uno, y no tiene su voz representada en esos espacios, que es también un poco lo que pide la resolución 1325 o insta a los gobiernos a ello. Pues claro, las soluciones o la hoja de ruta que marcan ellas no está adaptada. Por tanto, ahí es donde encontramos esa brecha, ¿no?, de que no cubren sus necesidades, ni siquiera se tienen en cuenta sus propuestas hacia el desarrollo para que se les tenga en cuenta también y se cubran también sus necesidades. Una de las cuestiones también es que la propia agenda de género, muchas veces en función del conflicto, del momento en el que se esté y de la estrategia nacional que se proponga realizar como para atender a la situación, porque el conflicto palestino, o sea, es muy largo en el tiempo y la situación ha ido variando, entonces las estrategias que como pueblo han ido tomando han ido variando, entonces muchas veces esa agenda de género queda desplazada por un bien común, digamos, nacional, ¿no? Que eso es una cosa que ellas reclamaban también, ¿no?, de dejar de aparecer como un número o quedarse atrás por la cuestión nacional, sino empezar a tomar protagonismo, ¿no?, y empezar a narrar sus propias historias, recoger sus testimonios, porque ellas han sido una parte muy importante. Por ejemplo, nos comentaban, por ejemplo, en el trayecto histórico, ¿no?, de cómo cuando, por ejemplo, cerraron en la primera intifada, los israelíes cerraron las escuelas, las universidades de la población palestina, cómo las mujeres organizaron sistemas alternativos de educación, y además eran clandestinos, porque no era lo primero a donde se fue era hacia la educación, ¿no? De hecho, Palestina era uno de los sitios donde la tasa de alfabetización de la mujer era más alta en Oriente Medio. Y eso con el recrudecimiento del conflicto y con la durabilidad en el tiempo también está empezando a afectar otra vez a las mujeres, ¿no? O sea, predomina la educación del varón en la universidad que sobre la de la mujer, cuando antes las cuotas, por ejemplo, eran mucho más igualitarias, ¿no?, en ese sentido. Entonces tenemos mucho que agradeceros, porque tenemos aquí una información pues de primerísima mano y algo a lo cual no tendríamos ese acceso. Sí. Un poco es el resultado de eso, ¿no? También, como decíamos, hay muchas organizaciones que también trabajan en Palestina, que a lo mejor no tienen esa perspectiva de género en todos sus proyectos. Recordar que la ausencia de la perspectiva de género es contraproducente, puesto que nunca, aunque no se tenga contemplada, no es que no se haga nada, al contrario, muchas de las veces podemos hacer más mal que bien.
Entonces, pues también un documento que sobre todo los técnicos en muchas ocasiones, más que al terreno, puede facilitar también por ser una situación en conflicto y demás, pues que por lo menos tengan el testimonio de primera mano de esas mujeres, ¿no? Intentando pues contaminar lo menos posible. Pero eso también, ¿no? Como que dejaba como que deja muchas líneas también abiertas a la reflexión y bueno, a seguir investigando. Para seguir adelante y seguir sí. Porque una de las cosas que ellas nos pedían, ¿no? Encarecidamente, era que trasladáramos su voz aquí, que hiciéramos incidencia aquí con nuestros gobiernos, con la población nuestra, que diéramos a conocer su situación, ¿no? Estáis siendo su voz aquí, y yo, en cuanto a esto que decías, ¿no? De la ausencia de la perspectiva de género, quiero decir que Mujeres en Zona de Conflicto se define como una organización no gubernamental para el desarrollo conformada por hombres y mujeres que tienen un proyecto común, y es erradicar esa desigualdad. Es decir, que es un trabajo absolutamente de todos, ¿no? No hablamos del género femenino, sino que si hablamos del género femenino hablamos también del masculino, ¿no? Claro. Otra de las cosas también, retomando un poquito sobre lo que decía de los derechos, ellas insistían mucho en eso, en que no querían, o sea, eran víctimas del conflicto, pero que ellas eran sobrevivientes del día a día, son las que han reportado los testimonios de cómo se mide también esa violencia desagregada por sexo dentro de un conflicto armado. También son las que están luchando porque no se quede impune esos asesinatos y ese agravante de violencia que se comete, ¿no? Y bueno, también reclamaban eso, ¿no? El papel como sujeta de derecho que eran, ¿no? No solamente como víctimas, sino como sujeta de derecho. Además, me parece interesantísimo algo que no sé si vosotras me confirmaréis, pero que se suele decir mucho, se suele ratificar, y es el ánimo inquebrantable, ¿no? Que existe allí, y decimos, y quizá aquí nos venimos abajo por situaciones pues mucho más solventables, ¿no? Y sin embargo ellas pues tienen realmente un ímpetu y una ansia de conquistar esa igualdad que da una lección a todos, ¿no? Sí, además van trabajando no solo para satisfacer una necesidad inmediata de la población, sino que van mirando hacia un futuro, están construyendo, ¿no? Tanto lo que es el factor de la ocupación, como al interior de su sociedad puede construir una sociedad democrática basada en los derechos humanos, en la igualdad, y pues dar un futuro, ¿no? O sea, hacia un futuro, ¿no? También esperanzador, ¿no? Veo, por lo que me contáis, Txeli, ¿querías tú añadir alguna cosita? No, eso que te marcaba 2 puntos, ¿no? La posición de esto es lo que hemos vivido, no las mujeres, esto es lo que hemos vivido, lo aceptamos, pero no queremos pasar más de aquí, no queremos que nuestras generaciones futuras sigan viviendo eso. Yo creo que es una fortaleza, efectivamente, de la cual yo personalmente, y creo que mi compañera García puede hablar por ella también, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Es muchísima fuerza la que te transmite. Muchas veces también las vemos eso, que a lo mejor tienen más falta de otra serie de necesidades más inmediatas, pero esa capacidad siempre la han tenido. Y luego, pues, como decía Basira, eso, el trabajo no por algo inmediato, sino que no miran solamente su vida, sino toda la larga durabilidad que propiamente el conflicto ha tenido, pero que saben también que hay un futuro y que por eso trabajan día a día, a pesar de lo deteriorada que está su salud, su educación, su sistema, su familia, todo, ¿no? Porque son 60 años aguantando continuamente. Claro. O sea, hablábamos también en ciertos espacios se habla de genocidio, pero muy lento, es muy lento. Estamos hablando ya de más de medio siglo y la verdad es que da pánico, ¿no? Pensar que ante la comunidad, ante los ojos de la comunidad internacional, se sigue manteniendo, ¿no? Esta situación. Ante los ojos y ante la complicidad. Claro, una cosa ya, por desgracia, ¿verdad?, implica la otra. Porque ¿no? claro, en pleno siglo XXI, que sigue habiendo muros de cemento de más de 8 metros de altura que separe personas, vimos aquí en Europa, en Centro Europa, lo que era Berlín, y no tienen ni la mitad de extensión la que tiene en Palestina, ¿no? La verdad es que impacta mucho cuando estás allí, porque yo cuando fui por primera vez, ¿no?, que piensas que a lo mejor es más de, pues yo qué sé, que faltan alimentos, y te das cuenta de que no, que es realmente una guerra, ¿no?, como de baja intensidad permanente, ¿no? Y hay o sea, realmente eso que ves como islitas, ¿no? O sea, porque realmente para ir dentro de la propia Cisjordania son pequeñas islas, o sea, ya para ir de una ciudad a otra te topas con checkpoint en el camino, hay puestos de control, los muros, o sea, y realmente sorprende mucho porque no te puedes hacer una idea hasta que lo ves. O no sé, o en Belén hay una casa, ¿no?, que la podéis ver, y así saco a colación también, que hay una exposición en
en el ayuntamiento, en Gran Capitán, y bueno, hay una casa que se ve que la sacamos, que es como ha quedado totalmente rodeada por el muro, ¿no? En Belén, ¿no? En la ciudad de Belén, ¿no? Entonces, pues ver eso, ¿no? Como de pronto te levantas un día y tienes un muro delante, ¿no? Delante de tu casa. De tu ventana, ¿no? Increíble, ¿no? Quiere llevar al niño al colegio y te han puesto un control militar, donde van a violar tus derechos humanos continuamente. Desde vuestro punto de vista, ¿es exagerado hablar de una doble moral o incluso de un conflicto de intereses por parte de esa comunidad internacional? Porque por un lado tenemos la mano tendida, pero por otro, como decíamos, estamos delante y tenemos muy cerca una realidad que debería avergonzarnos, ¿no? Al primer mundo. Totalmente. Mira, para darte un poco de cifras, por ejemplo, sacadas de las fuentes de nuestro propio gobierno en temas de venta de armamento militar. En el año 2005 alcanzábamos la venta de armamento militar a Israel con 500.000 euros aproximadamente. En el año 2008, justo antes de la operación Plomo Fundido, aquella que en 20 días asesinaron a más de 1.500 personas, entre ellas mujeres y niños, etcétera, y fue muy sonada, que eso sí que nos lo transmitieron y nos acercaron los medios de comunicación. Habíamos vendido a Israel más de 1,5 millones, es decir, habíamos triplicado la venta de armamento. Entonces, es como bien decía, por un lado cooperación, y hay muchos fondos de cooperación que van a esa zona. De hecho, es una de las zonas donde se reúne mayor concentración de fondos de cooperación, dividido entre las personas y habitantes que hay. Y por otro lado, pues esas prácticas, ¿no? de venta de armamento, de relaciones internacionales, de que hay un convenio internacional de Europa-Israel, cosa que Israel no está dentro de Europa. Por ejemplo, también lo vemos incluso en el fútbol, ¿no? Como está en la Copa de Europa. En fin, una característica, ahora no me sale la palabra, unas concesiones, ¿no? Unas concesiones que no deberíamos de dejar que pasara, siempre y cuando este país continúe violando los derechos humanos de cerca de 2 millones de personas que viven allá y más de 4 millones que están fuera porque no pueden entrar al país, ¿no? Como refugiados y diáspora. Por eso este diagnóstico sobre mujer, paz y seguridad en territorios ocupados, la verdad es que ha sido financiado, por cierto, ¿verdad?, por el Ayuntamiento de Córdoba. Creo que es una herramienta de primer orden, no solo para las personas que activamente trabajáis en la cooperación internacional al desarrollo, sino para cualquier ciudadano, ¿no? ¿De qué manera podemos hacernos con este testimonio? Pues hay una serie de ejemplares en papel que de momento están allí en la sede, que distribuiremos. Y luego también San Pablo, ¿verdad? Sí, en la calle San Pablo, número 9, y luego también lo vamos a colgar en nuestra página web, en www.mzc.es, y ahí estará, además va a haber una versión en inglés y en árabe también. Un pequeño resumen en árabe. Muy bien, sí. Bueno, y luego por último ya decir como que... bien decía Bashira, ¿verdad? Tenemos a esas mujeres que sueñan, ese título tan preciosísimo, porque la exposición también quedaba inaugurada ayer, ¿no? Con la rueda de prensa, de alguna forma, de manera simbólica, teníamos que desplazarnos casi obligados, impulsados, ¿verdad?, por las ganas de ver esas imágenes hasta Gran Capitán, ¿verdad? Allí es donde nos está esperando esta exposición. ¿Qué me contáis de esas mujeres que sueñan? Uy, pues esas mujeres siguen soñando la paz, como decíamos antes. Y una cosa sí que quería, es porque a lo mejor no vamos a ver demasiados rostros de mujeres, y eso también tiene un porqué, y es porque efectivamente en una sociedad también patriarcal, pues no tenemos acceso a esa imagen tan directa de las mujeres, puesto que ellas no quieren ser fotografiadas por temas de seguridad también. Hay algunos rostros, como veréis, también difuminados, que le dan bastante fuerza, y sobre todo queríamos eso, reflejarnos, que ellas siguen soñando, que siguen pidiendo. Y dos puntos también, ¿no? También hemos hablado de mujeres también, de lo que ellas entienden por paz y de lo que entienden por seguridad, ¿no? Esa paz no como ausencia de guerra, sino como ausencia de violencia, que la violencia está en el día a día de cada una de nosotros, en este país y en aquello. Y la seguridad no como está estipulado solamente para la seguridad del Estado, sino para la seguridad de las personas, para esa seguridad de que ellas se sientan seguras y no cometan todo este tipo de violaciones. Y luego también la exposición, las fotografías van acompañadas de los testimonios de ellas. Hemos recogido algunos para reflejar un poco y explicar un poco más. Pues con ese título, Mujeres que sueñan la paz, ¿verdad?, nos está esperando una exposición fotográfica colectiva
¿verdad? Con esos testimonios añadidos, una manera maravillosa, más didáctica quizá, de acercarnos a este mundo que todos deberíamos conocer. En Gran Capitán, decíamos, número 6, efectivamente, y que además, efectivamente, como decías, hasta el 11 de julio nos estará esperando. Todavía tenemos ahí, desde el 27, ayer, que se inauguró, hasta el próximo día 11, un tiempecito, ¿verdad?, para visitarla en el edificio del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene situado precisamente en Gran Capitán. Yo quisiera hablar también con vosotras, aprovechando que estáis aquí, de esa 17ª Asamblea General Ordinaria que celebraba MZC, como también llamáis a veces a la organización, por aquello de acortar en su propia sede. Hacíais pues todo un balance de lo que había supuesto el curso de trabajo 2011-2012. ¿Qué conclusiones extraéis? Porque siempre en el programa estamos hablando cada 2 por 3 de la crisis y a mí no me gusta nada, pero lo cierto es que las entidades de vuestro perfil os estáis encontrando con ese obstáculo o impedimento añadido, ¿no? Sí. Las necesidades aumentan exponencialmente. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de acción social, del cual era la población inmigrante mayoritariamente la que acudía, y hoy en día pues estamos atendiendo, no va a ser responsable de ella, estamos atendiendo a mujeres de Córdoba precisamente. ¿No? O sea, las necesidades suben en todos los países igual, precisamente por la crisis y por esta inestabilidad, ¿no? Y en cambio los recursos menguan cada vez. El gobierno ha pegado tijeretazo con los recursos para cooperación, la Junta de Andalucía, en este caso concreto la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional también, el propio ayuntamiento, toda la instancia. Entonces nos encontramos en una situación muy delicada. Claro. Y no solo también, que lo veníamos hablando un poco también, no solo el recorte en el plano económico, sino también pues en recursos, ¿no? Quiero decir, pues yo que sé, o sea, en tema sanitario, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque hay que decir que trabajáis también muy intensamente, como decíamos, a nivel local, que tenéis un potentísimo programa de educación, en primaria también, pero sobre todo en secundaria y en universidad, es decir, que Mujeres en Zona de Conflicto habla de todas las mujeres en zona de conflicto, ¿no? Entendido esto en un sentido mucho más abierto, ¿verdad? Y es que si observamos el planeta en conjunto, pues 2 de cada 3 pobres son mujeres. En cuanto al analfabetismo decimos lo mismo, el 84% de refugiados son refugiadas. En fin, hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Sí, muchísimo. Ahí continuaremos con fondos públicos o sin ellos, pero sí. Lo que sí es, claro, pues en estos momentos más todavía se necesita la solidaridad del pueblo también, ¿no? De hacernos conscientes de todos estos temas también, igual que estamos participando también en otras áreas que se nos ha abierto un poquito al quitar también nuestra comodidad. Claro. Ahora también a lo mejor tendremos que volver también a repensar cómo practicamos también nuestra solidaridad. Bueno, ¿y qué novedades tenéis de cara al próximo año? Porque sé que se trabaja y se sigue trabajando muchísimo en educación, que estáis en constante movimiento, que el verano no detiene en absoluto la labor y el quehacer de Mujeres en Zona de Conflicto, pero entiendo que ya con esa asamblea de alguna forma cerramos el curso y planteamos líneas de acción para el año que viene, ¿no? Para 2012-2013. Sí. Continuamos construcción de paz con la 1325, continuamos trata de personas, la línea de confines de explotación sexual también, tanto en educación, en cooperación y en acción social. Lo que intentamos cada vez más, y en esta asamblea se vio, ¿no?, la cohesión de las 3 áreas en esas 2 líneas principales, ¿no? Y sobre todo, pues, como bien decías al principio, lo que es nuestro motivo de existencia, pues siempre pues favorecer las políticas de igualdad, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Que no es poco trabajo. Bueno, seguro que muchas personas que nos están viendo cada vez que habéis tenido a bien visitarnos, cosa que yo os agradezco muchísimo, querrán saber, bueno, cómo pueden participar de vuestra causa, de vuestro trabajo. No sé de qué manera se pueden poner en contacto con vosotras, seguro que a través de esa página web tendréis un contacto y que, bueno, y que siempre son pocas manos, ¿no? Sí. La página web, la sede de la calle San Pablo número 9 estará disponible, y luego pues sobre todo el hacer consciente a las personas que el mundo y más hoy en día está totalmente globalizado, por tanto estar atento, ¿no? Y de que realmente se pueden hacer muchas cosas, muchas veces pues eso, no consintiendo, no yendo a un espacio donde sabemos que se está o que está favoreciendo la vulneración de esos derechos humanos, ¿no? Con un voluntariado también,
Hay campañas de donación también, por ejemplo, la campaña de donar una cabra, o ninguna mujer sin saber leer. O sea, un poco también, pues de alguna manera también podemos hacer una pequeña contribución que tiene un gran impacto en otros espacios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estaba hablando de eso, hablábamos antes de que 2/3 de la población, por ejemplo, analfabetas son mujeres, y nosotros lo que intentamos con esa campaña es pues pagarle salario a una de las monitoras que alfabetiza, que a lo mejor por 250 euros al mes, que no quiere decir que se tenga que hacer la aportación, sino que entre muchas pequeñas aportaciones se puede mantener a esa persona para que continúe y no deje esa labor de alfabetizar a las mujeres, que lamentablemente son muchas, que luego en su espacio del día a día tienen que lidiar con mercados, con comercios, y que no sean sobre todo engañadas, ¿no? Que además eso se le une, ¿no? Por ejemplo, también pues en países como Marruecos, que puedan leer de primera mano también, ¿no? La mudawana, que es el código que le rige su vida diaria, ¿no? Tanto pública como privada. Entonces, que tenga ese acceso, ¿no? Y como bien sabemos, la educación es el pilar fundamental de todas las sociedades, ¿no? Entonces, ahí el tema de la operación Cabra, pues ahora, por ejemplo, tan imperante como la sequía que hay en Mali, y bueno, el reciente golpe de Estado, ¿no? También que ha habido por el conflicto en el norte de Mali. Entonces, pues ahí lo que nosotros no comulgamos tanto con la imagen de los niños ni con la familia, entonces de manera simbólica queremos mejor eso, la padrina una cabra, ¿no? De que por lo menos a la familia se le pueda dar una cabra, de hecho, porque es muchas veces el único alimento, aparte de los cereales, que en algunas ocasiones tienen acceso a ellos, no siempre, pero es el único alimento que muchas de esas personas se lleva al día, solamente a la boca. Entonces, pues bueno, con la imagen de la cabra, ahí un poco. Muy bien, bueno, pues con todos estos pequeños gestos que pueden significar tantísimo, os quiero dar las gracias como siempre, que hemos querido que nos transmitáis vuestra experiencia y habéis estado aquí, de verdad os lo agradezco, y os emplazo, por supuesto, emplazaros para la próxima ocasión. Ya sabéis que dentro de poquito estaremos de descanso, pero en septiembre volveremos con toda la fuerza del mundo, así que espero poder contar con vosotras, con Mujeres en Zona de Conflicto, y por supuesto desde aquí invitar a la gente a que visite la exposición Mujeres que Sueñan la Paz, que hasta el 11 de julio estará en la calle, me has dicho, Gran Capitán, número 6. Digo, yo voy a decir el 6, lo iba a decir, pero por si acaso, y quiero agradeceros de verdad vuestra presencia aquí hoy. Cheli Caballero, Baxía Escudero, muchísimas gracias en nombre de Mujeres en Zona de Conflicto. Gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias.